Bien, mis hermanos, qué alegría poder estar y compartir con ustedes en este preciosísimo momento. Ustedes saben que vivir la gracia, estar en un espacio como este de expectativa, es como querer mirar, llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Por eso una palabra, una sugerencia, un momento puede transformar también tu vida y te puede ayudar, ¿por qué no decir? Damos gracias a Dios por Alexis Corniel y Alexis Batista, que no están con nosotros en este momento, pero espiritualmente siempre nos acompañan. Así que hoy tenemos un programa muy especial. Lamento que no estén Alexis Corniel y Alexis Batista, pero tenemos un cuarto bate también aquí con nosotros en este día. Vamos a orar, vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea el mismo Señor quien conduzca este programa, quien ponga la luz de su Espíritu en nosotros y que realmente digamos lo que Él quiere que digamos. Pedimos a nuestra Madre, la Virgen María, igual que nos acompañe, que nos llene con su gracia, con su presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Madre nuestra, que siempre nos acompaña, que está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios nos acompañe. Y les decía, tenemos un programa muy especial, realmente, pero muy especial. Yo sé que ustedes dirán, ¿qué tipo de programa? Bueno, ustedes saben que conocemos un gran sacerdote, que yo siempre digo punto y aparte. Yo como un conocedor, bueno, de la palabra de Dios, ya no al estilo, como estamos mirando, porque yo digo, qué cabeza tiene el padre Luis Toro para dominar la Biblia como la domina. Qué manera de enfrentar a los que realmente quieren contradecir la palabra de Dios. Qué manera de producir y de dar a conocer la palabra de Dios. Padre, ¿cómo se siente? Feliz. Me siento como pez en el agua. Me siento muy contento porque estoy en un lugar que estoy seguro que San Pablo también se sentiría feliz si estuviera en ese lugar, donde le dieran la oportunidad de llevar la palabra de Dios al mundo entero. Padre, me da alegría, créame que yo soy uno de sus fieles seguidores y siempre estoy enviando sus videitos a mucha gente que cuando pregunta, mira padre, explícame esto, yo puedo explicarlo. Yo digo, mira, te mando esto, mira esto. Siempre estoy sacando de YouTube sus enseñanzas y le estoy enviando. Hablar con Luis Toro es hablar con una sabiduría, es hablar con un hombre que por su fe, de seguro que Dios le regaló la gracia, que tiene esa sabiduría para hablar de la palabra de Dios. Padre, pero antes de mirar ese mundo, cómo usted enfrenta, cómo usted habla, esa sabiduría, esa gracia, hablemos un poquito de su familia. ¿De dónde viene el padre Luis Toro? Yo vengo de Puerto Nuevo, una comunidad en el Táchira, Venezuela, de campo. Digo uno por allá, soy campesino del campo. Nací en el límite entre Barinas y Táchira. Aquel lado es Barinas, este lado es Táchira. Pues yo nací al otro lado, que sería Barinas, pero me registraron a este lado, que es Táchira. Y ahí en el campo fue yo nací. Primero fueron 4 hembras y después 4 varones. Yo soy el segundo de los varones. Mi papá y mi mamá ya murió, ya está en el cielo. Mi papá pues se volvió a casar y formó otro hogar. ¿Y hay otro o alguien más en la familia que sea sacerdote o religiosa? Mi sobrino, el padre Marcos Galvis. Marcos, que ya se conoce también. Sí. Y mi hermano Alexander es diácono permanente. ¿Y usted diocesano, religioso? Yo soy diocesano. Diocesano. Mi hermana Marta es misionera. Bueno, y tengo varias sobrinas que también son misioneras. Ah, qué bueno, interesante. Padre, ¿y qué le inspiró ser sacerdote? A mí me inspiró ser sacerdote el querer buscar llevar la gente a Dios.
primero yo. Mi papá nos sembró un deseo de buscar de Dios y del reino de los cielos, que siempre el deseo número uno es lograr ser santo. Y no lo he perdido. Siempre he luchado y lucharé hasta el final por la santidad, o sea, por ser heredero del reino, por lograr vivir lo que Jesús nos prometió, la vida eterna, que no es una mentira, que es una realidad. A mí me fascina el Evangelio, yo creo que es el corazón del Evangelio de Cristo, 14 de San Juan. Crean en Dios y crean también en mí. No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo se lo hubiese dicho. Me voy a preparar en un lugar y cuando ya le haya preparado un lugar, vendré y lo llevaré para que donde esté yo, estén también ustedes. Ese evangelio me cuestiona muchísimo. Entonces lo creo y deseo ir para allá, pero no quiero ir solo. Entonces ese deseo de no ir solo me ha motivado pues a ser sacerdote para poder compartir la fe con los demás. Qué bueno, interesante, padre. Él decía, hablar de Padre Luis Toro es hablar de un sacerdote en la iglesia que a veces uno se pregunta, ¿qué amor? ¿Qué amor? Es verdad que yo me he preguntado tantas veces, siente el Padre Luis Toro por su iglesia. ¿Qué manera de defender a la iglesia? ¿Qué manera de llevar la fe? ¿Qué manera de dar a conocer lo que es la palabra de Dios? Padre, el estilo suyo en la iglesia de aprender de esta manera a llevar la palabra de Dios es único. Claro, a veces uno tiene un conocimiento, uno puede hablar de un tema, puede dominar un tema, pero dominar la Biblia como usted la domina realmente es admirable. Y hay que abajarse ante ese conocimiento bíblico que tiene usted sobre la palabra de Dios. ¿Qué le inspira dar a conocer con tanta claridad la palabra de Dios? Me inspira San Pablo. Yo soy un amante de San Pablo, soy un seguidor fiel de San Pablo, un admirador de San Pablo. Lo admiro mucho. Me leo la vida de San Pablo y las cartas de San Pablo y cada día que las leo me enamoro más de Cristo, ¿no? Y del método de San Pablo. Ese es el método de San Pablo. Si usted mira, por ejemplo, todo el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, San Pablo hacía esto. Y en el 18 ya hay alguien que sigue los pasos de él, que sería Apolo. Pero es un método que utilizaban los apóstoles y que le dio tantos resultados, padre, que evangelizaron el mundo. Pero luego la iglesia se olvidó de ese método, porque los santos padres de la iglesia también utilizaban la apologética. Pero luego, después se pensó que la apologética era pelear. Entonces venía como una falsa tolerancia. Y llegó una falsa tolerancia que lo que hace es dormir al católico, al creyente, y entonces no se le predica a la gente la verdad de la palabra y se abandonó la palabra. Pero entonces a mí me inspira San Pablo. Cuando veo a San Pablo trabajar para extender el Evangelio y dice, ¿se acuerda que le dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4? De parte de Dios y de Jesucristo que nos va a juzgar en el último día, les exhorto a que prediquen la palabra a tiempo, a destiempo. Porque vendrá un tiempo en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina y buscarán falsos maestros a sus antojos. Entonces, si San Pablo dice eso, yo lo creo. Y entonces yo tengo un problema, que a mí me enseñaron que la Biblia es la palabra de Dios y yo me lo creí. Y como me lo creí, entonces me la devoro y entonces lo que diga ahí, para mí eso es palabra de Dios. Y lo que digan los demás, lo respeto, pero no lo creo. Entonces eso me hace que surja en mí el deseo de llevar la palabra de Dios con firmeza, con seguridad, con confianza plena, porque lo dice la Biblia y mi fe está sustentada a lo que dice ahí, Padre, y no me ha fallado Dios. Todo lo que está ahí se cumple. Jesús dice, fallará primero el sol, la luna y las estrellas antes que falle, aunque esté la tilde de la palabra. Y yo lo he comprobado que es así, no falla. Entonces por eso ando en mi vida tratando de sembrar esa semilla. Porque además, Padre, yo pienso que a nivel material, por ejemplo, una persona que quiere surgir, mira qué es lo que hay que sembrar, que la gente lo
lo necesite, que le sirva a la gente y que lo haga prosperar a él y a los demás a nivel material. Pero a nivel espiritual también podemos preguntarnos qué es lo que la gente necesita para prosperar espiritualmente, que me sea bien para mí y para los demás. Y es la palabra de Dios, porque San Lucas, en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice que la semilla del reino de los cielos que tenemos que sembrar es la palabra de Dios. Y dice que es para que la gente crea y se salve. Pues yo quiero que la gente crea. Entonces, como quiero que la gente crea, yo quiero hacer semilleros de fe. Y ese semillero de fe no puede darse si no se predica la palabra de Dios. Y yo quisiera que cada familia fuera un semillero donde se siembre la fe. Pero solo la palabra de Dios produce la fe. Se está escrito en Juan 20:30. Todo esto se escribió para que crean. Y Jesús dice, vaya a predicar el Evangelio. El que crea se salvará. Entonces, esto produce la fe, la palabra de Dios. Entonces, si todas las familias cultivaran esta semillita, la fe que tanto se necesita dentro de la iglesia y en el mundo entero, tendría bastante semilla, crecería y daría fruto, dice Jesús, la que cayó en tierra buena, unos 100, otros 60 y otros 30. Yo estoy convencido de eso. Y porque estoy convencido lo hago con tranquilidad, con facilidad, con cariño, con amor, con dedicación. Y eso es lo que me lleva a estar feliz en el trabajo que hago. Padre, hablaba de la palabra de Dios. Y usted dice, yo creo lo que dice ahí. El mundo protestante habla mucho de el que crea se salvará. Igual, la frase que usted acaba de decir. Cuando habla de esto, de creer, hay que entender que el creer da sabiduría. El creer en la palabra de Dios da sabiduría. El mundo protestante usa mucho el que si cree te salvará. Lo hace mucho a su modo, como una forma de dejar oculta lo que realmente dice la palabra, lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo miro y contemplo sus mensajes, y digo, caramba, qué sabiduría tiene el Padre Luis Toro. Esto no puede ser humano. No, no es humano. No es humano, es algo divino. El primero que estoy convencido que es algo divino soy yo. Porque, Padre Pérez, yo veo que Dios actúa de una manera increíble. Que yo me conozco más que cualquiera. Cualquiera puede decir yo conozco al Padre Toro, pero yo me conozco más que cualquiera. Y sé, por ejemplo, vamos a poner en la memoria, usted con más facilidad se puede grabar los nombres de las personas, yo no. Los lugares, todo, yo no puedo. Pero luego llegamos a una enseñanza y no es que yo tenga memoria para recordar las citas, sino que me llegan. O sea, es un don divino, es una gracia divina. Pero en cuanto a la fe, Padre, mire, en cuanto a la fe, ¿cuál es la diferencia entre los dos predicamos lo mismo? El que crea se salvará, porque así lo dijo Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre el católico y el protestante? Porque el creer en el protestante es distinto del creer en el católico. Porque el creer en el protestante es decir, yo creo en Cristo y ya soy salvo. Y el creer en el católico es, yo le creo a Jesucristo, lo que Él dice. Y al creerle lo que Él dice, lo hago para ser salvo. Es diferente. Por eso, los protestantes se quedan solamente, creen en Jesucristo y será salvo, de Romanos capítulo 10, versículo 9. Pero ellos no adquieren, no asimilan lo que dice. Porque si confiesa con sus labios, y ellos se quedan ahí. La primera parte. La segunda, y crees con el corazón, no con el intelecto, sino con el corazón. O sea, una fe que asimila lo que Jesús dijo y lo vive, será salvo. Entonces ellos no saben eso. Entonces ellos dicen, si confiesa con sus labios que Cristo es el Señor, esa es la fe de los protestantes. Mientras que la fe de la Santa Madre Iglesia Católica nos lleva un poquito más. Nos lleva a ser coherente con lo que digo creer y lo que vivo. Entonces, eso es lo que siempre nos ha invitado. Y nos enseña Jesús y la Santa Madre Iglesia nos afianza en eso, que tenemos que hacerlo, porque de nada nos sirve. El mismo San Santiago dice, porque si yo digo que creo, desde allá de Santiago 1, 22 en adelante, en la palabra, y no la pongo en práctica, soy como el que se mira en el espejo y se va y se olvida cómo era. Entonces, es necesario que nosotros la pongamos en práctica. Jesucristo mismo dice, el que escucha esta palabra mía y la pone en práctica, se parece a un hombre que construyó sobre roca. El que no la pone en práctica, construyó sobre arena. Esos son los protestantes, que se quedan, porque eso está en Mateo 7, 24. Pero en el 21 dice, dibujando a los protestantes.
la teología protestante. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está el peligro de decir, yo creo en Jesucristo porque digo que Jesucristo es el Señor. Y después dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre expulsamos demonios. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le diré, no los conozco, apártense de mí, gente de maldad. Porque el Señor no quiere que usted y yo tengamos un conocimiento de Jesucristo simplemente diciendo Jesús es el Señor. Porque hasta los demonios saben que Jesús es el Señor. Sabemos quién eres. Eres el santo de Israel o el santo de Dios. Epa, los demonios saben quién es. ¿Cuál es la diferencia? El Santiago mismo lo dice. Santiago dice que, por allá en Santiago 2:19, por allá dice, ¿tú crees que Dios existe? Eso también lo hace el diablo y tiembla. Entonces, la fe protestante es creer que Jesucristo existió, que Jesucristo es el Señor, de puro bla bla, pero no hacen lo que Él manda. Entonces Jesús reclama, Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Es el reclamo para los protestantes, pero también para ti, para mí. Pero la Iglesia Católica nos enseña, si crees en Cristo, haz lo que Él manda, practica lo que Él manda. Mientras que el protestante no, cree en Jesucristo y ya por creer en Jesucristo ya está salvo. Incluso, ¿qué le dice a la gente? A ver, ven acá, confiesa, entrégate al Señor. ¿Y qué es entregarte al Señor? Confiesa con tus labios que Cristo es el Señor. ¿Cree que Cristo es el Señor? Sí, ya está salvo. Es una fe mentirosa. Aquí miramos entonces interesante, por eso miramos con tanta facilidad y miramos lo que dice lo que nos enseñaron, lo que el magisterio de la iglesia, que dice la iglesia es sabia, maestra y es madre. Esa gracia, esa sabiduría que brota de la iglesia y que ahora miramos entonces, cuando usted habla de esto, lo que dice, lo que Él les diga, lo que dice María en Juan 2:5, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, como indicando lo que Él les diga. Es interesante mirar la diferencia que hace usted ahí entre el mundo protestante y el mundo católico, y que incluso esa sabiduría la pone Dios en boca de la madre para hacer entender que es lo que Él diga, no como lo que Él diga en el mundo protestante. Es interesante mirar todo esto y captar precisamente ese mundo sabio que usted expresa cuando con tanta gracia expresa y da a conocer la sabiduría de la Iglesia Católica. Es que yo le voy a decir la verdad, padre. Yo tenía reservas con el magisterio de la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, cuando era joven en el grupo juvenil. Y entonces yo decía, ¿será verdad que la Iglesia Católica tiene la verdad? ¿Lo que ella enseña será verdadero? Pero los protestantes dicen que la Iglesia está equivocada y que ellos tienen la verdad. Pero ¿dónde estaba la duda mía? En que no encontraba un sacerdote que me demostrara que era verdad lo que la Iglesia Católica enseñaba. O sea, había sacerdotes que decían, la Iglesia Católica eso enseña y es verdad, pero no había un sustento, un fundamento. Y yo lo creía, pero yo decía, pero los protestantes tienen sustento y tienen fundamento de lo que ellos enseñan, decía yo. ¿Y por qué en la Iglesia Católica no? Y recuerdo que la gota que desbordó el vaso de agua fue el día 16 de julio, día de la Virgen patrona de nuestro pueblo, la Virgen del Carmen. El sacerdote salió en procesión con la Virgen y todo el pueblo, y veníamos bajando, y bien abajo ya donde estamos llegando, había una hermana protestante. Y comenzó a gritar, ustedes son unos idólatras, malditos para el infierno, ustedes adoran las imágenes. María tuvo más hijos, María una mujer cualquiera. Y yo esperaba que el padre diera respuesta y decía, aquí el padre me va a aclarar la doctrina de la iglesia, ¿por qué? Y el padre no dijo nada. Que el padre descanse, ya se murió. Llegamos a la iglesia y se leyó el evangelio donde decía, llegó a su madre y sus hermanos y le dijeron, su madre y sus hermanos te buscan. Y yo dije, el padre va a explicar, y el padre no explicó. Y yo dije, esto está la cosa difícil. Entonces, ahí es donde yo tuve un momento de decir, yo creo que la iglesia nos engañó. Y yo me voy al seminario, yo quiero conocer la verdad. Y llego al seminario y estudio toda la doctrina de la iglesia. Me la conozco, pero cuando me la conozco, yo quiero fundamentos. Y no encuentro quién me dé los fundamentos. Pero
cuando salí del seminario, un tiempo antes de ordenarme, que quería conocer por qué la iglesia enseñaba estas cosas, tuve la dicha de estudiar la historia de los primeros padres, los padres de la iglesia. Padres de la iglesia. Y me di cuenta que los padres de la iglesia eran bíblicos. Y los padres de la iglesia todo era sustentado en la Sagrada Escritura. El único problema es que no daban cita porque en aquel tiempo todavía no estaban los capítulos y versículos. Pero ellos hablaban todo sustentado en la Biblia. Y yo decía, qué fascinante, pero tengo que buscarlo en la Biblia. Y es cuando yo comienzo a comerme la Biblia yo, a devorármela, a leérmela con esa ansia, de ver si lo que la iglesia nos había enseñado era verdad o era mentira. Padre, y descubrí que absolutamente toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia está sustentada en la Biblia. O sea que la iglesia no inventó nada. Exacto. Que todo está ahí. Ella lo único que hace es ser guardiana de esa salvación que Cristo nos dejó a través de la palabra. Lo que hace el magisterio de la iglesia es ser fiel al mandato de Cristo. ¿Te acuerdas Mateo 28, 19? Vayan que todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenle todo lo que yo les he mandado a ustedes. He aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que Cristo enseñó, la iglesia se vuelve guardiana hasta el fin del mundo. Cuando yo compruebo eso, me vuelvo loco por esto. Cuando yo compruebo esto, yo quiero que el mundo entero sepa que la Santa Madre Iglesia nunca nos engañó. Que la Santa Madre Iglesia nos dejó la doctrina fiel y exacta de lo que es el Evangelio de Cristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y veo que San Pablo tiene la preocupación por eso. Si usted lee 2 de Timoteo 2:1, San Pablo dice, usted tiene que saber de dónde recibió lo que recibió. Y usted tiene que buscar personas que sean capaces al mismo tiempo de transmitir lo que usted aprendió. Y si usted mira, por ejemplo, lo que Pablo le dice a Tito, Tito 1 del 5 en adelante, le dice, pilas, si usted va a escoger a un obispo o va a escoger a un dirigente en la iglesia, el candidato debe ser, y da las condiciones. Y entre las condiciones que él da, por allá en el versículo 9, dice, debe ser un hombre conocedor de la sana doctrina, que sea capaz de refutar a los que la contradicen. Porque en el mundo hay muchos que vienen distorsionando el mensaje que hay que taparles la boca. Cuando yo me encuentro todo eso, yo digo, eso está en la iglesia y lo hicieron los primeros padres. Y conforme a la Biblia, y le doy capítulo y versículo. Pablo le dice a Tito, y le dice que no puede escoger los ministros de la iglesia que no tengan el conocimiento de la doctrina y el amor a la palabra de Dios y la capacidad de refutar a aquellos, tapándole la boca, a aquellos que la contradicen. Entonces, me emociono de eso, lo creo, lo predico y lo disfruto. Entonces, la apologética a mí me ha ayudado a conocer la doctrina de la iglesia, a amarla, a vivirla, a saborearla y darla a conocer a los demás con el sustento de la palabra, que es, pues, es la roca, donde dice Jesús, construir sobre roca. El que escucha la palabra mía la pone en práctica, construye sobre roca. Y lo he tratado de hacer en mi vida, soy muy feliz, Padre, disfruto mucho mi fe, lo que hago lo hago por fe y veo los resultados. Incluso cuando yo me paro a hablar, bueno, ahorita no sabíamos de qué íbamos a hablar, ¿verdad? Así es toda mi vida. Porque se acuerdan lo que dice allá Juan 3:8. El que nace del Espíritu, debe vivir según el Espíritu. Y luego dice, y el Espíritu sopla donde quiere. Oímos su ruido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así también es el que nace del Espíritu. O también Lucas capítulo 12, versículo 12. Lo puede leer desde el 11. Cuando vayan a un lugar o ante las autoridades o donde sea, no se preocupe por lo que van a decir. El Espíritu Santo le dirá en el momento oportuno lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Ah, bárbaro. Y cuando yo leo esto y me lo encuentro, yo digo, ¿por qué está escrito esto aquí? ¿Será por lujo? ¿Será porque no tenían más nada que escribir? ¿O será porque es palabra de Dios? Cuando me encuentro que es palabra de Dios y así lo hacían los apóstoles, entonces yo dije, ya, los esquemas, las cosas, no, voy a lo que el Espíritu me inspire. Y me he dado cuenta, Padre, lo hermoso que es eso,
¿Por qué? Porque los que siguen los videos pueden darse cuenta que he tocado el tema, póngale cuidado, el tema de la imagen, el tema de la Virgen, el tema, el que sea. Lo he tocado muchas veces y nunca es igual. Porque no tengo un esquema. Es lo que el Espíritu me inspire en el momento. Y lo hace con sabiduría, una gracia. Es una gracia. Padre, mirando todo esto, cuando usted empieza esta manera de predicar la palabra,